Lo primero que ves no es un cohete, es una mesa de taller, mal iluminada, en plena guerra, sobre la madera, un casco metálico con visera triple, juntas de goma, tornillos minúsculos, y un traje que parece la piel de un animal, raro, seda vulcanizada, lana, acero articulado como acordeón, un invento hecho para rozar la estratosfera, para sobrevivir donde el aire se vuelve mentira, y entonces aparece la parte que da náuseas. Unas tijeras militares, corte, corte, corte. La escafandra, el traje presurizado que podía haber puesto a España por delante de medio mundo, es troceada para coser chubasqueros de campaña, la ciencia convertida en impermeable, el futuro convertido en trapo, y en esa imagen, tan absurda que duele, hay una promesa. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir por qué a Emilio Herrera, 1879-1967, le pasó algo peor que el olvido, porque lo escondido en su biografía no es un secreto romántico, es una cadena de decisiones, traiciones suaves, rivalidades silenciosas, y un reloj que empieza a contarle en contra mucho antes de que él lo sepa. Imagina a un niño granadino con el oído pegado al rumor de la ciudad, Granada, finales del siglo XIX. Calles estrechas, patios con agua, conversaciones de adultos que huelen a pólvora vieja y a progreso nuevo. Emilio nace en 1879 en una familia donde la disciplina militar convive con la curiosidad ilustrada. Eso lo marca. Crece entre dos fuerzas que se contradicen, y precisamente por eso le entrenan, orden y preguntas, uniforme y sueño. Desde pequeño, Emilio siente una obsesión que no sabe nombrar, la idea de altura, no altura como vanidad, sino como frontera, subir para ver distinto, para entender lo que desde abajo es imposible. En un mundo que todavía cree que volar es cosa de locos o de circo, él no fantasea con alas de ángel, fantasea con instrumentos, con mediciones, con el frío que muerde arriba y con el silencio que te aplasta el pecho cuando falta oxígeno. Su primera trampa biográfica, lo primero que muchos no ven, es que Herrera no se enamora del vuelo por romanticismo, sino por física, y eso lo vuelve peligrosísimo para sus contemporáneos. Un militar que no solo obedece, sino que calcula. Un aviador que no solo presume, sino que diseña. Un hombre que, incluso antes de tocar un cielo real, ya está construyendo uno en su cabeza. En 1903 se gradúa como teniente. España vive tensiones coloniales, crisis, orgullos heridos, y Emilio hace algo que parece un simple trámite, pero es una declaración de vida. Pide el traslado a la escuela práctica de aerostación, globos, aeróstatos, no aviones todavía, sino la forma más antigua de robarle espacio al suelo. La mayoría imagina los globos como una postal lenta, él los vive como una guerra contra lo invisible, porque en un aeróstato tu enemigo no es un ejército, es el viento, el frío, la presión, el peso de un error pequeño. Aprender aerostación es aprender humildad. El globo no vence al cielo, negocia con él. Y Emilio, que viene del mundo rígido del uniforme, aprende un arte más fino, el de ceder para sobrevivir. Muy pronto empieza a participar en ascensiones científicas, no para pasear, sino para mirar el universo con ojos de laboratorio. Una de esas escenas, que parece de novela, pero ocurrió, lo coloca literalmente bajo un eclipse solar, observado desde un aeróstato. Piensa en el contraste. Abajo, la gente mira al cielo y se tapa los ojos. Arriba, un hombre cuelga de una barquilla, con instrumentos, temblando, buscando la medida exacta del fenómeno. Mientras la sombra de la luna muerde el día, Emilio siente algo que lo definirá. La emoción de estar donde casi nadie puede estar, y la responsabilidad de contar lo que ve, y entonces llega la competición. Aquí aparece otra capa escondida. Herrera no era solo científico, era competidor. En 1906 se sube al Juego Internacional de la Aerostación, esa mezcla de deporte, prestigio y tecnología, y se mueve en circuitos donde Europa se mide, se compara, se exhibe. En París, en copas y grandes premios, el cielo se vuelve un tablero. Los globos son piezas lentas, sí, pero la reputación viaja rápido. Emilio aprende algo crucial. No basta con inventar, hay que demostrar, hay que llegar antes, hay que hacerlo mejor. Mientras otros te observan, esperan tu fallo y afilan su propia narrativa. La tensión se acumula, cada ascenso deja una lección nueva. El frío arriba no molesta, transforma, entumece dedos, endurece decisiones, reduce el margen de error a lo ridículo.
La respiración se vuelve un lujo. El cuerpo te recuerda que no fue diseñado para alturas. Y ahí, en esa pelea íntima entre biología y ambición, nace el Emilio Herrera, que después imaginará trajes presurizados. Antes de diseñar un futuro, primero tiene que sufrirlo en carne propia. En 1909, viaja a una realidad muy distinta. La Guerra de Melilla. No es un capítulo cómodo, y por eso conviene mirarlo de frente. Emilio integra una expedición militar aerostática como apoyo. El aeróstato, aquí, ya no es ciencia ni deporte. Es herramienta de vigilancia. Ojo elevado sobre un terreno hostil, y lo que ve desde arriba no son eclipses, sino puntos que se mueven, disparos, humo, hombres convertidos en coordenadas. Es una experiencia que ensucia el sueño del vuelo con barro real. Ese mismo año se casa con Irene Aguilera Capa. Vida personal, vida militar, vida científica. Todo se superpone, y nace su hijo, que con el tiempo será poeta y novelista. Este detalle familiar, casi siempre contado como una nota al margen, tiene un eco simbólico. En la casa de Herrera conviven el cálculo, y la palabra, la exactitud y la imaginación. Emilio vive rodeado de ideas, incluso fuera del taller, pero en el ejército los aeróstatos tienen un problema. A menudo quedan anclados, limitados, vulnerables. Las campañas en África muestran sus límites, y aquí aparece otra grieta que impulsa a Herrera. La frustración tecnológica. Cuando una herramienta se queda corta en un contexto duro, un ingeniero auténtico no se queja. Inventa la siguiente herramienta. Así llega el siguiente monstruo del aire, el dirigible. No es romanticismo, es logística, es control, es permanencia. Y Emilio se posiciona donde mejor sabe estar. En el punto exacto, donde el Estado necesita soluciones y donde la ciencia puede ofrecerlas. Su carrera avanza, pero su verdadero motor sigue siendo el mismo. Altura. En esta etapa se forma una obsesión que será la semilla de todo lo que viene. Comprender el aire como un medio hostil y variable, porque para volar de verdad no basta con levantar una máquina. Hay que comprender el entorno, temperatura, densidad, turbulencia, presión. El cielo deja de ser cielo y se convierte en una ecuación cambiante. Y Emilio, que ya ha sentido el frío cortándole la cara, se convierte en un traductor entre el cuerpo humano y la atmósfera. Años después, cuando se habla de él, se lo presenta como pionero, como precursor del traje espacial. Pero lo escondido está antes. Lo escondido es que Herrera entendió que el enemigo no era la gravedad, sino el entorno, que el ser humano no fracasa al volar por falta de alas, sino por falta de soporte vital, y en un mundo obsesionado con motores, él empieza a obsesionarse con la persona dentro de la máquina. Los años pasan, y España entra en la década de 1920, con ganas de modernidad y sombras políticas. Herrera participa en proyectos que buscan profesionalizar la aeronáutica. No solo quiere volar, quiere que otros vuelen con método, quiere que exista una infraestructura científica real. En 1921 se inaugura el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. Este lugar no es un edificio, es una declaración. España quiere medir el viento, domesticarlo, usarlo para diseñar aeronaves más grandes, más seguras, más rápidas, y Emilio está ahí, empujando, no como figura decorativa, sino como cerebro práctico. Túneles de viento, pruebas, cálculos, lo invisible se vuelve medible, lo impredecible, modelable. Cada resultado es una pieza para el rompecabezas del futuro. En estos años también aparece un nombre que muchos asocian a otro tipo de vuelo. Juan de la Cierva, el creador del autogiro, esa criatura híbrida entre avión y helicóptero, representa una promesa distinta. Despegar y aterrizar con menos dependencia del viento, más control, más maniobrabilidad. Y Herrera se cruza con esa promesa, ayuda, participa, empuja el ecosistema aeronáutico. Parece colaboración, y lo es, pero también es un aviso, porque mientras Emilio trabaja para que España suba más alto, otros están convirtiendo el cielo en un mercado, en una carrera de prestigio, en un escenario de rivalidades, y aquí, silenciosamente, se planta el conflicto clave que explotará después. La competición por ser el primero en conquistar la altura extrema. En esta primera parte, la rivalidad aún no tiene nombre propio en su vida cotidiana. No hay duelos públicos ni titulares, pero se siente como una corriente fría que sube por la espalda. Otros países avanzan, otros pilotos se convierten en celebridades, otros inventores venden su historia antes de terminar de construirla. Herrera, en cambio, construye con paciencia
Y la paciencia, en la historia de la tecnología, a veces se paga caro, porque el tiempo empieza a apretar, no como metáfora, sino como calendario. Europa se mueve hacia una década peligrosa, las tensiones sociales crecen, la política se vuelve un campo minado, y Emilio, sin saberlo todavía, está trabajando en un país que pronto tendrá prioridades distintas. No túneles de viento, sino trincheras, no laboratorios, sino listas negras, no ascensos científicos, sino bandos. Y hay algo más oscuro, más íntimo, que también corre. El cuerpo humano tiene límites. Cada ensayo, cada ascensión, cada jornada en talleres y hangares es un recordatorio. Si quieres llevar a un hombre a alturas que su sangre no tolera, tienes que inventar su segunda piel. Y eso no admite demora. No puedes esperar a que el mundo se tranquilice, porque el mundo nunca lo hace. Al final de esta etapa, Herrera ya no es solo un militar curioso ni un aeronauta aventurero, es un ingeniero obsesionado con un objetivo que casi nadie entiende: crear las condiciones para que el ser humano no solo vuele, sino que sobreviva donde la vida no debería existir, y mientras él dibuja líneas, calcula presiones, piensa en respiración, en movilidad, en visores que filtren lo mortal del sol, en 1900 algún lugar del mundo, otros están persiguiendo lo mismo con una ambición distinta: la gloria inmediata. La pregunta, todavía sin respuesta, se queda suspendida como una barquilla sobre el vacío. ¿Qué ocurre cuando el hombre que construye el futuro se enfrenta al hombre que sabe venderlo? ¿Y qué ocurre cuando, justo antes de demostrarlo, alguien enciende una guerra y apaga el laboratorio? La altura empezó a dejar de ser un deseo y se convirtió en una cifra: no subir mucho, sino subir tanto; no respirar difícil, sino respirar imposible. Emilio Herrera, ya asentado en el corazón de la aeronáutica española, se sorprendió a sí mismo mirando los mapas como si fueran relojes. Cada línea de isobaras era una cuenta atrás. Cada curva de temperatura una advertencia. El cielo no te esperaba, el cielo te toleraba. Y solo un rato, en los hangares y laboratorios, la modernidad olía a aceite caliente y a papel carbón. Los aviones empezaban a dominar el imaginario popular, y sin embargo, Emilio seguía regresando a lo mismo. El aire, ese enemigo invisible, que cambia de reglas cuando subes, a ras del suelo te perdona, a 10.000 metros te juzga, a 20.000 te mata con cortesía, sin ruido, sin sangre, con un sueño súbito que parece paz. Fue en esa década, cuando la palabra estratosfera aún sonaba a fantasía de periódico, cuando él empezó a hablar de ella como si fuera un destino. Lo hacía con un tono que inquietaba a sus colegas. No como quien sueña, sino como quien programa. Y entonces apareció el otro. No llegó a España con uniforme, ni con sello ministerial, llegó como llegan los competidores peligrosos, envuelto en titulares, en fotografías, en una reputación que se alimentaba sola. Auguste Piccard, el físico suizo de mirada imperturbable, estaba transformando la estratosfera en espectáculo científico, una cápsula presurizada, un globo gigantesco, una ascensión de la que el mundo entero quería ser testigo. Piccard no era un charlatán, era brillante, pero tenía algo que Herrera detestaba y al mismo tiempo temía. Sabía convertir cada avance en una historia que la gente recordaba. Emilio lo vio con claridad brutal. Si Piccard llegaba primero, su nombre quedaría pegado para siempre a la idea de conquistar la estratosfera. Aunque otros hubieran hecho el trabajo silencioso antes, aunque otros hubieran resuelto problemas más duros, el mundo es así. No premia solo al que inventa, premia al que llega primero y al que lo cuenta mejor. Aquella rivalidad no fue una pelea a gritos, ni un duelo público, fue peor, fue una carrera de sombras, una carrera donde el cronómetro no estaba en la pista, sino en la política, porque España, mientras tanto, se movía como un cuerpo con fiebre, cambios de régimen, tensiones sociales, desconfianza, bandos que crecían como moho en las paredes. Los presupuestos científicos eran un lujo discutible. Cada día que pasaba, el proyecto de Herrera podía quedar en manos de alguien que no entendiera nada, o que entendiera demasiado y lo usara para otra cosa. Y aún así, Emilio apostó. Apostó con el tipo de fe que solo tienen los que han visto de cerca cómo muere un hombre por falta de aire. Su idea era tan concreta que casi daba miedo. No bastaba con subir en un globo, había que llevar al ser humano en una segunda piel, un traje que sostuviera su vida cuando la atmósfera dejara de sostenerla, un traje que se convirtiera en presión, en respiración,
en protección solar, en movilidad, un traje para un lugar donde el cuerpo humano se convierte en problema. En los pasillos algunos se reían, un traje para la estratosfera. ¿Para qué? ¿Para jugar a ser marcianos? Y Emilio los miraba con paciencia helada. Él sabía algo que muchos ignoraban, que el progreso, cuando llega, humilla a los escépticos, los hace parecer ridículos a posteriori, como quien se burló de los barcos por flotar o de los trenes por correr. Pero el verdadero obstáculo no era la burla, era el tiempo. El reloj empezó a sonar cuando Picard realizó sus ascensiones. No hacía falta oírlo, se notaba en la prisa del mundo, en la forma en que las autoridades preguntaban de pronto, ¿y nosotros para cuándo? En los periodistas que olfateaban una historia, en los militares que veían aplicaciones estratégicas, en los técnicos que querían un logro nacional, y en los rivales internos, mucho más peligrosos que el suizo, que entendieron una verdad sucia. Quien controle ese proyecto, controlará prestigio, dinero, influencia. Ahí aparece una de las partes más escondidas de la biografía de Herrera. Su ingenuidad política. No era tonto, pero confiaba en la lógica de las cosas bien hechas. Creía que un trabajo impecable se defendería solo, y la historia, cuando huele esa clase de pureza, suele ensuciarla. Emilio se sumergió en el diseño con la obsesión de un cirujano. Su escafandra estratonáutica, así la llamó, debía resolver varias muertes a la vez. Muerte por hipoxia, muerte por descompresión, muerte por frío extremo, muerte por radiación solar, muerte por error humano, cuando las manos tiemblan y el juicio se nubla. Visualiza la escena. Un taller, lámparas que no llegan a las esquinas, piezas sobre mesas, anillos metálicos, articulaciones, capas de tejidos, válvulas. Cada junta debía sellar sin romperse. Cada movimiento debía permitirse sin perder presión. El visor debía proteger los ojos del sol brutal de altura, sin convertir el mundo en una sombra ciega. Y todo debía ser usable por un ser humano asustado, respirando fuerte, con el corazón golpeando como un martillo contra una caja torácica que ya no sabe si el aire es aire, mientras Picard confiaba en una cápsula presurizada, un pequeño mundo cerrado. Herrera imaginaba algo distinto, que el ser humano pudiera vestirse de atmósfera, no un pasajero encerrado, sino un explorador equipado, no solo un laboratorio volante, sino un cuerpo extendido hacia arriba. Ese matiz es clave, y es uno de los secretos más crueles. El enfoque de Herrera, en muchos sentidos, era más cercano a lo que luego necesitaría la astronáutica, pero el mundo, en ese momento, estaba enamorado de la cápsula porque se entendía fácil, se fotografiaba mejor, se vendía mejor, y entonces llegó el primer gran giro, el primer golpe de asco que a veces la historia reserva para los visionarios. Alguien empezó a proponer simplificar su traje. Simplificar, en boca de un burócrata, significa mutilar, quitar capas, quitar seguridad, quitar lo que no se ve en la foto. Hubo reuniones donde le hablaron de presupuesto con sonrisas, donde le pidieron resultados rápidos, donde le insinuaron que tal vez otra persona podría liderar la parte comunicativa del proyecto. Emilio escuchaba y por dentro se le apretaba algo más que la garganta. Se le apretaba la idea misma de futuro. No era solo una pelea técnica, era una pelea por el relato, y ahí el competidor dejó de ser solo Picard. El competidor se volvió un monstruo sin rostro, el oportunista, el que entiende que, si se cuelga del trabajo de otro, en el momento adecuado, puede aparecer en la historia como protagonista. Emilio decidió acelerar, y ese fue el segundo giro. El acelerón no lo hizo más seguro, lo hizo más vulnerable, porque cuando aceleras en un terreno inestable aparecen grietas, el equipo se cansa, los proveedores fallan, las piezas llegan tarde, la calidad sufre. Y en proyectos donde te juegas la vida por presión atmosférica, un fallo minúsculo no es un fallo, es un funeral. Aún así, el proyecto avanzó, y con cada avance, el límite de tiempo se volvió más nítido. No era una fecha simbólica, era una fecha política. Emilio lo sentía. Se acercaba un momento en el que, por alguna razón, un cambio de gobierno, una crisis, una purga, una guerra, todo podría parar de golpe. Y cuando un proyecto así se detiene, no se congela, se pudre, se dispersa, se olvida. Lo desarman, lo archivan, lo reparten, lo reciclan. La carrera contra Picard se convirtió en carrera contra España. En ese punto, el conflicto tomó un tinte casi personal. Emilio empezó a recibir cartas, comentarios, indirectas. Algunos lo acusaban de soñar demasiado alto, otros de gastar recursos,
Otros, con la peor de las sonrisas, le decían que tal vez la estratosfera era para países más estables. Esa frase, más estables, le quedó clavada como una astilla, porque era verdad, y porque no tenía nada que ver con su talento. Pero Herrera tenía una cualidad que a veces se confunde con terquedad. Cuando le decían no, escuchaba «hazlo mejor». El traje fue tomando forma, y cuanto más real se volvía, más perturbadora era la imagen. No era elegante, no era heroico, era extraño, un cuerpo humano convertido en mecanismo, un hombre hecho de capas, de cierres, de anillos, de válvulas, un ser vivo dentro de una armadura que, de cerca, parecía un insecto. No es casual que algunos lo miraran con repulsión. Recordaba demasiado que el progreso exige transformar lo humano en algo casi monstruoso, para sobrevivir donde la naturaleza no quiere, y ahí, en medio de esa estética incómoda, ocurrió un momento de satisfacción pura. Funcionaba, no funcionaba como promesa, sino como sistema. Se podía mantener presión, se podía respirar, se podía mover lo justo, se podía imaginar a un ser humano subiendo con ese traje hacia un lugar donde, sin él, se apagaría en minutos. Si el mundo fuera justo, en ese instante Herrera habría ganado. Pero el mundo no es justo. El mundo tiene giros. El giro llegó en forma de conversación trivial, casi casual, que él escuchó en un pasillo. Alguien hablaba de su proyecto como si ya no fuera suyo, como si el traje fuera del departamento, como si la mente que lo había parido fuera sustituible, como si la autoría fuera un papel que se firma y no una vida que se consume. Emilio sintió algo parecido al vómito, no por miedo, sino por indignación. Y ahí, por primera vez, entendió el verdadero peligro. Podían robarle el futuro sin tocarle un solo tornillo, y entonces tomó una decisión arriesgada. Empezar a blindar su obra con documentación técnica rigurosa, con informes, con trazabilidad, con pruebas, con nombres, no por ego, sino por supervivencia histórica, porque había comprendido que la rivalidad no era solo por llegar primero, sino por quedar escrito. Mientras tanto, Picard seguía ascendiendo en la imaginación pública, y el nombre Picard se pronunciaba como se pronuncian los nombres que ya han sido aceptados por la época. Herrera, en cambio, seguía siendo un militar español que hace cosas raras. Había noches en las que, según cuentan quienes lo trataron, parecía ausente. No era cansancio físico. Era el peso de ver cómo el mundo escoge a sus héroes por criterios que no siempre incluyen la verdad. Pero la tensión subió aún más por un motivo que casi nadie cuenta con detalle. El proyecto de la ascensión española empezó a perfilarse como algo inminente, una ventana, una oportunidad concreta, y toda ventana tiene bordes. Si no la atraviesas, se cierra. El límite de tiempo dejó de ser intuición y se convirtió en amenaza. Los rumores de conflicto interno, de inestabilidad, de fractura, ya no eran posibles. Se sentían inevitables. Las conversaciones se volvían más cortas, las miradas más cautelosas. La política se metía en los laboratorios como polvo. No la ves venir, pero un día te das cuenta de que todo está cubierto. En ese clima, Emilio se obsesionó con un detalle del traje que parecía menor y era vital. El visor, porque arriba la luz no es luz, es cuchillo, y el visor debía ser protección y ventana, no cárcel. Si lo oscureces demasiado, el piloto queda ciego. Si lo dejas claro, el sol le quema los ojos como ácido lento. Herrera buscaba un equilibrio imposible, un filtro que no existía en catálogos, un diseño que obligaba a inventar piezas a medida. Es aquí donde la historia se vuelve casi siniestra. Lo más parecido a un traje espacial se estaba fabricando en un país al borde del colapso, y el tercer giro llega como llegan las tragedias modernas. Disfrazadas de trámite, una suspensión, una demora, un ya veremos, un cambio de prioridad, un presupuesto que se congela, un proveedor que desaparece, un documento que se traspapela. No fue un único golpe, fueron 100 cortes pequeños, cada corte quitaba un día, cada día acercaba el cierre de la ventana. Emilio empezó a sentir que no luchaba contra la física, sino contra una telaraña invisible, contra gente que no se atrevía a decir no, pero sabía cómo decir no sin pronunciarlo, retrasando, diluyendo, complicando, y aún así el traje seguía ahí, más real, más completo, más amenazante para quienes preferían que la historia no cambiara de dueño. Aquí viene el twist que reordena todo lo anterior. Herrera no solo estaba compitiendo con Picard, sin quererlo, estaba compitiendo con el destino de su país, y esa competición, a diferencia de la científica, no se gana con cálculos,
En los meses finales de esta fase, el proyecto quedó suspendido en un estado cruel, lo bastante avanzado como para demostrar que era posible, y lo bastante vulnerable como para que cualquier sacudida lo destruyera. Y la sacudida se acercaba, como un trueno que todavía no cae, pero ya retumba en el suelo. Emilio, en su interior, empezó a contar el tiempo de una forma extraña. No en años, sino en respiraciones. ¿Cuántas respiraciones le quedan a este país antes de quedarse sin aire? Y esa pregunta, que parecía poética, era literal, porque el aire, el oxígeno, la presión, la estabilidad, es lo que él sabía medir, y estaba viendo cómo, a nivel social, también empezaba a faltar. Cuando terminó de revisar una de las últimas versiones del traje, se permitió un pensamiento que casi le dolió por lo íntimo. Sí, no lo hacemos ahora, quizá no lo haga nadie aquí. Y esa frase, dicho en voz baja en un taller, era una sentencia. El mundo ya había visto ascensiones, el mundo ya tenía un héroe mediático, y aún así, la obra de Herrera escondía algo más grande. No era un truco para un récord, era una tecnología de supervivencia que podía saltar del globo al cohete cuando los cohetes dejaran de ser fantasía. Pero para que eso ocurriera, el traje tenía que sobrevivir a lo que venía. Y lo que venía no era una tormenta meteorológica, era una tormenta humana. El primer disparo no siempre suena en la calle, a veces suena en una mesa de trabajo cuando alguien apaga la luz del laboratorio y dice, con una voz que pretende ser práctica, no hay prioridad para esto. A Emilio Herrera le empezó a pasar exactamente eso. Su proyecto no fue derrotado por una explosión, sino por una frase, y la frase, en 1936, tenía el peso de una losa. La ventana se cerró de golpe. La guerra civil convirtió la estratosfera en un lujo casi obsceno. La ingeniería fina, la paciencia, el método, todo quedó desplazado por una urgencia brutal. Sobrevivir al día siguiente. Y ahí, justo ahí, se cumple la imagen que te prometí al principio, la que mezcla fascinación con asco. Las tijeras militares. No fue una escena cinematográfica con música, fue peor, rutinaria. Alguien miró aquel traje presurizado, capas y capas pensadas para proteger la vida en el vacío, y lo vio como material. Tela, goma, metal útil para otra cosa, un invento que exigía delicadeza, tratado como excedente, y aunque la historia a veces suaviza estos episodios, aquí conviene no suavizar nada. El futuro de Herrera fue despedazado en el presente de su país. Ese fue el primer golpe verdadero. El segundo golpe fue más íntimo. La rivalidad cambió de forma. Ya no era solo Picard subiendo en titulares extranjeros. Ahora era el fantasma de lo que pudo ser, frente a lo que sí fue. Picard se convirtió en el nombre que el mundo ya pronunciaba sin esfuerzo, mientras Herrera quedaba atrapado en un país que se rompía a sí mismo, y esa clase de rivalidad es la más cruel, porque no puedes ganarle con una hazaña, no hay pista de carreras cuando el estadio arde. Pero Emilio no era un hombre que supiera parar, su mente hizo lo que hacen las mentes obsesionadas cuando todo alrededor se derrumba. Se aferró al problema técnico como a una cuerda. Si no podía subir, al menos podía perfeccionar la idea. Si no podía demostrarlo, al menos podía entenderlo más a fondo. Si el país se quedaba sin aire político, él seguiría buscando aire físico. En plena guerra, Herrera ocupa responsabilidades militares y técnicas dentro del bando republicano. Pero su biografía esconde un matiz que incomoda a quienes prefieren héroes planos. Él no fue un científico aislado del conflicto. Fue un hombre dentro del conflicto, y esa condición lo perseguirá después, porque la historia, cuando termina una guerra, no evalúa primero tus ecuaciones. Evalúa tus lealtades, y aquí llega un twist que suele pasar desapercibido. El traje estratonáutico, aunque no voló como debía, ya había nacido como concepto de supervivencia. Lo que se destruyó fue el prototipo físico, sí, pero no se destruyó la lógica. Y la lógica era peligrosa. Demostraba que el cuerpo humano podía ser mantenido vivo y operativo en condiciones extremas mediante un sistema portátil. No era un simple abrigo. Era en esencia una máquina de vida personal. Si hoy piensas en un traje espacial, piensas en astronautas. En 1936 pensar así era casi obsceno. Y sin embargo, Herrera ya estaba ahí, varios pasos por delante del lenguaje de su época. Para entender lo grande que era su logro, hay que verlo desde el detalle visceral. La estratosfera no solo es más arriba, es otro mundo.
La presión cae hasta que la sangre y los fluidos corporales se comportan distinto. El oxígeno se vuelve escaso al punto de que la conciencia se te escapa como agua entre los dedos. El frío no es el frío de invierno, es un frío que te roba calor con indiferencia. Y la radiación solar te golpea sin el filtro amable de capas atmosféricas densas. En esas condiciones el cuerpo humano no sufre, falla. La escafandra de Herrera respondía a eso con una idea simple y aterradora. Si la naturaleza no te da un ambiente, te lo fabricas pegado a la piel. Presión, respiración, aislamiento, y para lograrlo necesitaba resolver una paradoja. El traje debía ser rígido para sostener presión, pero flexible para permitir movimiento. Ese conflicto, rigidez contra movilidad, es el corazón de cualquier traje presurizado. Incluso décadas después, Herrera estaba peleando con la misma contradicción que luego pelearían potencias con presupuestos monstruosos. La guerra, sin embargo, no premia la contradicción resuelta. La guerra premia la utilidad inmediata, y allí, mientras el prototipo se degradaba, empezó a ocurrir algo todavía más desagradable. El conocimiento empezó a dispersarse, técnicos se fueron, planos se archivaron en lugares distintos, informes quedaron en manos de oficinas que luego desaparecerían. Personas que habían visto el traje con sus propios ojos murieron o callaron. La historia se fragmentó como se fragmenta un cuerpo cuando lo arrastra un río. Ese es el tercer golpe. No te quitan solo el objeto, te quitan el hilo narrativo que te permitiría reclamarlo. Cuando la guerra termina, la vida de Herrera entra en un territorio que muchos describen con una palabra suave: exilio. Pero el exilio, cuando lo miras de cerca, es una violencia lenta. No te disparan, te vacían. Te quitan el contexto, la red, el taller, el idioma cotidiano de tus colegas, la posibilidad de convertir tu idea en institución, y lo peor, te convierten en un nombre incómodo. Herrera se marcha, y en ese desplazamiento aparece el nuevo límite de tiempo: su edad. La juventud ya no estaba, había gastado años en construir algo que no llegó a volar, y ahora debía reconstruir una vida en otro sitio, con otro clima, otra política, otra burocracia, otro tipo de silencio. La rivalidad con Picard, en este tramo, se vuelve una especie de tortura psicológica, porque cada vez que el mundo celebraba avances de altura, cada vez que se hablaba de estratosfera, cada vez que el imaginario popular recordaba a Picard como pionero, Herrera debía tragarse el sabor metálico de una verdad incompleta. Él había trabajado en el corazón del problema humano, no solo en el récord, y aún así su nombre no era el que aparecía primero. Esa sensación no se expresa en frases grandilocuentes, se expresa en gestos, en el modo en que alguien revisa una vieja carpeta, en el modo en que una mirada se queda fija unos segundos, de más en el modo en que un hombre entiende que su mayor obra quedó atrapada en un lugar al que quizá no volverá. Pero aquí llega otro giro. Aunque el exilio lo aparta de la ejecución práctica, también lo empuja hacia una forma distinta de influencia. Herrera no era solo un inventor, era una mente estructuradora, y en el exilio, su autoridad moral y técnica empieza a operar como una brújula para otros. Su nombre circula entre quienes aún creen que la ciencia no debe obedecer al miedo. Él continúa escribiendo, reflexionando, defendiendo la idea de una aeronáutica y una astronáutica entendidas como proyecto humano, no como juguete propagandístico, y eso lo convierte en una amenaza suave. Un hombre sin ejército, pero con ideas que atraviesan fronteras. Mientras tanto, el mundo entra en otra etapa donde la altura ya no es un deporte ni una curiosidad científica. Se vuelve estrategia global. La Segunda Guerra Mundial y los años posteriores disparan tecnologías de presión, oxígeno, supervivencia, vuelo a gran altitud, los pilotos de cazas, los bombarderos, los experimentos con cámaras hipováricas. Todo empieza a girar hacia la realidad que Herrera había anticipado, y esa coincidencia es un tormento. El mundo llega a tu idea cuando ya te ha sacado del tablero. Imagina el asco sutil de esa situación. Ver que lo que a ti te llamaron fantasía se vuelve necesidad cuando otros lo hacen. Ver que el mismo problema que tú formulaste con precisión ahora tiene presupuestos, laboratorios, equipos, prensa, pero bajo banderas ajenas. Herrera, sin embargo, no se convierte en un hombre amargado que solo señala: aquí está otra de las cosas ocultas. Su resistencia fue elegante, y la elegancia, en circunstancias duras, es un tipo de violencia contra el mundo, porque no le das el espectáculo de tu ruina,
Sigues pensando. En esos años, su figura se va vinculando también a un papel político simbólico dentro del republicanismo en el exilio, y aquí aparece un conflicto interno de película. Un ingeniero del aire convertido en un símbolo de una España que ya no existe en su tierra, un hombre que soñó con la estratosfera, obligado a lidiar con reuniones, discursos, memorias, disputas de legitimidad, el cielo y el barro otra vez. Ese contraste lo desgasta, pero también lo define. Herrera vive con la sensación de que su vida tiene dos altitudes, la altitud de sus ideas, limpia, fría, exacta, y la altitud de su realidad, turbia, humana, política, y las dos se estorban. Ahora, para mantener la tensión y para que se entienda el tamaño de lo que perdió, hay que volver por un segundo a la escafandra, no para repetir, sino para revelar lo que no se suele contar. El traje no era solo protección, también era una filosofía. Herrera entendía que el ser humano, para conquistar nuevas alturas, tenía que aceptar algo humillante, que sin tecnología se rompe, que no hay heroísmo puro en el vacío, que la vida es un sistema frágil, y por eso su traje, aunque parecía armadura, era en realidad un recordatorio de vulnerabilidad. Ese recordatorio choca con el tipo de héroe que al mundo le gusta, el héroe invencible. Por eso Picard, cápsula, récord, foto, encajaba tan bien, y por eso Herrera, con su criatura mecánica que parecía insecto, resultaba incómodo, no vendía gloria, vendía supervivencia, y la supervivencia no es sexy. La supervivencia es pegajosa, sudorosa, fea. Aquí está el momento más retorcido de esta parte. Herrera se da cuenta de que su mayor enemigo no fue un competidor concreto, ni siquiera la guerra en sí misma. Fue el gusto del mundo por las historias fáciles, porque su historia era compleja. Un pionero que no pudo culminar su demostración, un militar científico atrapado en una fractura nacional, un inventor adelantado a la astronáutica en un país sin estabilidad, un hombre cuya obra fue literalmente convertida en material de uso común. Eso no cabe en un titular. Pero él seguía teniendo una carta final, una carta que el tiempo no podía destruir del todo. El rigor de sus ideas, los documentos, los diseños, las reflexiones. Lo que estaba en papel, a veces, sobrevive a lo que está en metal, y aún así, la cuenta atrás continuaba, no solo por su edad, sino porque el mundo, después de 1945, aceleró tanto que, en pocos años, lo que era fantasía se volvió realidad. Cohetes, satélites, vuelos cada vez más altos. La palabra espacio, pasando de metáfora a destino, Herrera veía venir esa ola como quien ha estudiado el mar toda su vida. Y ahí se le clavó una pregunta cruel. ¿Llegará el mundo al espacio antes de que yo consiga que mi nombre quede ligado a lo que imaginé? Esa pregunta no es vanidad, es justicia. Porque si tu nombre desaparece, desaparece también una parte del mapa intelectual que llevó a ese logro. El mundo se vuelve más pobre, aunque no lo note. En este punto, la rivalidad se vuelve casi fantasmagórica. Picard ya era el símbolo de la estratosfera, y ahora, además, su linaje intelectual se conectaba con el futuro espacial. Herrera, en cambio, tenía que luchar desde la sombra por una memoria que se le escapaba como el oxígeno en altura, y ahí aparece un último twist dentro de esta parte. La propia escafandra, aunque no voló, se convierte en un objeto mítico. La gente la recuerda por fragmentos. Algunos exageran, otros minimizan. Se convierte en leyenda técnica, y las leyendas son peligrosas porque, si no las sostienes con detalles, terminan pareciendo inventos de sobremesa. Herrera, sabiendo eso, insiste en explicar. No era fantasía, era ingeniería, era necesidad, era el primer paso lógico hacia algo que el mundo todavía no sabía nombrar. El traje espacial, la tensión sube, porque ya no estamos en el drama de ¿podrá hacer el traje?, sino en un drama más cruel. ¿Podrá sobrevivir su verdad el tiempo suficiente como para ser reconocida? Y cuando un hombre entra en esa fase, empieza a actuar distinto, empieza a hablar con más precisión, a escoger batallas, a dejar huellas intencionales, a preparar el terreno para una victoria póstuma, si no puede conseguir una victoria en vida, porque ese es el último recurso de los adelantados a su época. Plantar pruebas para el futuro. La vejez de Emilio Herrera no llegó como un descanso, llegó como un segundo clima, uno en el que el frío ya no venía de la estratosfera, sino de los pasillos. Conversaciones en voz baja, puertas que se cerraban con cortesía, invitaciones que no llegaban,
y esa sensación tan específica de los exiliados ilustres, la de ser útil y al mismo tiempo prescindible. La vida se le había quedado partida en dos: el hombre que pudo haber vestido a un ser humano para tocar la frontera del cielo, y el hombre que ahora debía convencer al mundo de que aquello había ocurrido de verdad, aunque el prototipo ya no existiera entero, aunque los testigos estuvieran dispersos, aunque la historia prefiriera nombres más fáciles de pronunciar. En Francia, lejos de la España que lo había formado y expulsado, Herrera envejecía con una disciplina que parecía una revancha íntima. No era la disciplina del uniforme, sino la disciplina de la memoria, porque para él el olvido no era un accidente, era una maquinaria, y cuando comprendes eso, empiezas a actuar como quien coloca trampas contra el borrado. Documentos, cartas, conversaciones estratégicas, encuentros con jóvenes ingenieros, repeticiones deliberadas de ciertos detalles técnicos, no para presumir, sino para fijar una verdad en el mundo, como se fija un tornillo para que no se afloje con la vibración. Mientras el planeta entraba en la era en la que el espacio dejaba de ser poesía y se convertía en competencia, Herrera observaba una ironía casi cruel. Ahora sí existía el apetito por su idea, ahora sí la gente quería oír hablar de presión, de oxígeno, de trajes, de supervivencia, pero el centro del escenario ya no estaba en Europa quieta, sino en un pulso entre potencias que jugaban con presupuestos que a él le habrían parecido ciencia ficción, y aquí aparece el límite de tiempo definitivo, el que ya no admite heroicidades. Su cuerpo. Cada año que pasaba, su posibilidad de ver una reparación pública disminuía. No era solo una cuestión de salud, era estadística moral. La historia es veloz cuando quiere, pero para corregir una injusticia suele ser lenta como un globo sin viento. Herrera lo sabía, y sin embargo seguía empujando. En sus últimos años, además, su figura se volvió un símbolo político para el republicanismo en el exilio, un papel que a veces lo elevaba y a veces lo asfixiaba. Elevaba porque le daba una tribuna, un motivo de presencia, un espacio de respeto. Asfixiaba porque lo convertía en una etiqueta. Y él había pasado la vida luchando contra las etiquetas: militar, científico, exiliado, presidente en el exilio. Ninguna palabra podía contenerlo del todo. Él era, ante todo, un hombre que había intentado resolver el problema más humillante del progreso: la fragilidad humana ante la altura. Esa fragilidad, con los años, se convirtió en su argumento más potente, porque mientras la propaganda espacial vendía épica y banderas, Herrera recordaba la verdad física. El espacio no te recibe, te niega, y por eso la clave nunca fue el cohete, la clave fue el soporte vital, y el soporte vital, en su forma más íntima, es una prenda. Un traje que te mantiene vivo cuando tu sangre quiere traicionarte. Aquí hay un giro que pocas biografías cuentan con suficiente aspereza. Herrera empezó a vivir una victoria silenciosa justo cuando parecía que lo había perdido todo, porque su idea, la idea de un traje presurizado funcional, móvil, diseñado con lógica fisiológica, se había vuelto inevitable. No importaba si el mundo recordaba su nombre o no. Alguien, en algún lugar, iba a terminar construyendo algo parecido, porque el problema es el mismo para cualquiera que intente subir más. El aire no negocia con la política. Esa inevitabilidad lo consolaba, y lo enfurecía. Lo consolaba porque significaba que su mente había leído correctamente el futuro. Lo enfurecía porque significaba que el futuro podía ocurrir sin mencionarlo. Como si él hubiera sido un borrador descartado, y entonces vuelve el competidor, pero no como persona, sino como sombra larga. Picard, para el público, Picard era el héroe de la estratosfera. Su nombre estaba asociado a cápsulas presurizadas, a ascensiones que el mundo pudo aplaudir, y con el tiempo, la línea Picard se convirtió en un símbolo. La familia, los descendientes, los ecos mediáticos. Herrera, en cambio, no tenía un linaje de titulares. Tenía un linaje de ideas repartidas. La rivalidad en la vejez se transformó en otra cosa, en una lucha por el lugar en la genealogía, no por ego, sino por verdad histórica, porque quien queda fuera de la genealogía queda fuera del mapa, y sin mapa el progreso parece magia. Un salto sin escalones. Herrera quería que el mundo recordara que hubo escalones, y que algunos se construyeron en la sombra, en un país inestable, por un hombre al que la guerra le arrancó la posibilidad de demostrarlo a tiempo. Pero la biografía escondida de Herrera no se agota en esa injusticia.
Hay una pieza más incómoda, casi repulsiva por lo humana. El propio Herrera tuvo que aceptar que la fama no era solo cuestión de justicia, sino de timing, que su vida fue una combinación rara de genialidad y mala suerte. Y que, además, el mundo premia la narrativa simple incluso cuando la compleja es más verdadera. Aceptarlo no lo hizo pequeño, lo hizo más lúcido. En reuniones, cuando surgía el tema de los vuelos extremos, Herrera podía volverse muy concreto, casi quirúrgico. No hablaba con nostalgia, hablaba con precisión, enumeraba problemas, articulaciones, sellos, visores, sistemas de oxígeno, y esa precisión era su manera de decir: esto no es mito, no es cuento, esto existió. Cada detalle técnico era una piedra contra el olvido, y a medida que envejecía, su personalidad adquirió ese filo que solo tienen los que han perdido mucho y no han sido derrotados del todo. Un filo elegante, sin teatralidad. En lugar de gritar, afilaba frases. En lugar de pelear por titulares, peleaba por documentación. En algún momento, la historia le ofreció una revancha extraña. El interés tardío, personas que no lo habían escuchado antes, empezaron a buscarlo. Periodistas, curiosos, jóvenes ingenieros, y esa atención tardía tiene un sabor peculiar. Te satisface porque confirma que no estabas loco, pero te produce una especie de asco, porque llega cuando ya no puede devolverte el tiempo perdido. Es como recibir una carta de amor cuando el destinatario ya se ha marchado a otra vida. Herrera, sin embargo, supo convertir esa atención en herramienta, y aquí está el twist más humano de su tramo final. Dejó de intentar ganar él y empezó a intentar que ganara su idea, que la idea se instalara. Que quedara claro que la astronáutica no nació de un gesto heroico único, sino de una cadena de soluciones, muchas de ellas desarrolladas por gente que trabajó sin cámaras. Su nombre, poco a poco, empezó a reaparecer en conversaciones especializadas, no como el gran héroe popular, sino como lo que realmente fue: un precursor del pensamiento de soporte vital personal, un hombre que, antes de que existiera el término traje espacial como objeto cotidiano en la imaginación, ya estaba diseñando lo que ese término exige. A veces la historia hace esto: te niega en la plaza y te acepta en la biblioteca, te quita la ovación, pero te concede la cita en un pie de página. Y con los años esa cita crece, pero Herrera seguía teniendo una herida que no cerraba. La sensación de que su país no solo le había quitado un laboratorio, le había quitado la oportunidad de competir en igualdad, porque competir con Pickard, en términos reales, nunca fue una carrera justa. Pickard tenía entorno estable, continuidad institucional, atención internacional. Herrera tenía un país que se partía y una guerra que trituró prototipos como si fueran trapos. Esa disparidad es una verdad incómoda, y lo escondido de su biografía es que su gran rival no fue un científico extranjero. Fue el colapso de su contexto. El tiempo, aún así, avanzó con una indiferencia que a veces parece ofensiva. Llegaron los años en los que el mundo empezó a hablar de órbita, de satélites, de misiones. La palabra astronauta se volvió real, con cuerpos reales, con respiraciones reales dentro de trajes reales, y cada vez que un traje se cerraba alrededor de un hombre, cada vez que un visor se bajaba, cada vez que un sistema de oxígeno se activaba, había algo de Herrera allí, aunque nadie lo supiera. La intuición de que la frontera no se cruza con valentía, sino con soporte vital. Ese es su legado más profundo. Haber entendido que el heroísmo del futuro sería tecnológico, que el valor sin ingeniería es suicidio, que el ser humano, para explorar, debe aceptar su condición de criatura frágil y hacerse una piel artificial, y esa idea, que a algunos les da vértigo por lo que implica que no somos dueños del mundo, sino huéspedes que necesitan trajes, es también lo que hace posible el avance. En su etapa final, su vida pública y su vida interior se tocaron en un punto delicado. La conciencia de que tal vez no vería la reparación completa. Ese tipo de conciencia obliga a decidir qué hacer con los últimos años. ¿Amargarte? ¿Resignarte? ¿O construir una salida elegante? Herrera eligió lo tercero, y lo hizo con una estrategia que parece humilde, pero es feroz. Convertirse en una fuente, dejar huellas que otros puedan seguir, no como monumento, sino como guía. Hay algo que da satisfacción en ese gesto, porque completa el círculo. El niño granadino que quería entender la altura termina siendo, en la vejez, una altitud moral para otros, una referencia, un recordatorio de que el progreso no es una línea recta,
sino una serie de intentos, muchos de ellos interrumpidos, pero no por eso inútiles, y ahora la parte que deja un regusto amargo, y por eso la cuento sin suavizar. Herrera murió en 1967 sin ver la consolidación definitiva de su nombre como debería. Vio el mundo correr hacia el espacio, pero no vio la historia detenerse a pedirle perdón. La historia rara vez pide perdón. A lo sumo, con décadas de retraso, corrige una frase. Sin embargo, la corrección llegó de maneras curiosas. Su escafandra, aquella que una vez fue tratada como material para chubasqueros, empezó a reaparecer como símbolo de lo que España también pudo haber sido, un objeto casi mítico, una idea que se cita cuando se habla de pioneros, y con el tiempo su nombre fue rescatado en ámbitos aeronáuticos y de divulgación como un precursor, un visionario, alguien que había construido un puente entre la aerostación y la astronáutica, pero el verdadero final de su historia no es una placa, ni un homenaje. El verdadero final está en un detalle que une toda su vida. La respiración. Herrera dedicó décadas a resolver cómo respirar donde no se puede respirar, y en el tramo final, esa obsesión se convierte en una metáfora casi cruel. Él mismo, exiliado, vivía en una especie de estratosfera política, un lugar donde el aire social se vuelve escaso, donde cada palabra puede ser malinterpretada, donde la identidad se presuriza, y aún así siguió respirando, con un traje distinto, el traje de la paciencia, de la documentación, de la persistencia. La biografía escondida de Herrera, entonces, no es un solo secreto, son varios, apilados como capas de su escafandra. Que su genialidad fue práctica, no romántica, que su rivalidad fue más narrativa que técnica, que su derrota no fue científica, sino contextual, que lo despedazaron, literalmente, no por falta de valor, sino por exceso de inestabilidad alrededor, y que aún así, su idea sobrevivió porque estaba anclada en una verdad física. El cuerpo necesita un mundo, y si el mundo no existe, hay que fabricarlo. Si quieres un último golpe de realidad, el más incómodo, piensa en esto. La historia recuerda a quien llega primero, pero el futuro pertenece a quien entiende el problema correcto. Picard fue recordado como el que subió, Herrera fue el que entendió cómo vivir arriba. Uno conquistó un titular, el otro anticipó una era, y esa diferencia es la que al final le da a su vida una rareza que fascina. Fue un hombre que perdió la carrera visible y ganó la carrera invisible, la carrera que no se celebra en el momento, pero que termina sosteniendo a los que vienen después,